que acá está el problema del hígado. Y los pacientes cirróticos de su presión está 90-60, pero acá hay una hipertensión arterial. Entonces, como la presión sistémica es baja, entonces menos sangre llega también a las arterias renales. Entonces también hay un problema de una injuria renal aguda. ¿Qué también pasa con los pacientes cirróticos? ¿Qué se secreta en el hígado? Importantísimo para hacer la filtración glomerular. Albúmina. ¿Y la albúmina qué presión nos daba? ¿Se recuerdan que había 3 presiones para la filtración que tenían que equilibrarse? Hidroxidática, coloidosmótica. La coloidosmótica depende de la albúmina. Entonces los cirróticos ya no producen albúmina, por lo tanto no tienen presión energética. ¿Sí? Y no hay entonces esa vasoconstricción para mantener la presión y se empieza a jugar con líquido y el paciente está con edema generalizado. Así mismo sucede, no llega sangre acá a los riñones. Entonces son las causas más frecuentes de injuria renal aguda prerrenal. ¿Y qué es lo que va a pasar en la injuria renal aguda renal? Ahí el problema, ¿dónde va a estar? En el parénquima renal. Dijimos que había una médula y la corteza. Y dentro de la corteza estaban los glomérulos distribuidos, que disminuían el 10% cada 10 años y se iban perdiendo esos glomérulos. Ese glomérulo tenía una cápsula y una red de túbulos, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, túbulo colector. Entonces toda esa red de túbulos forma parte entonces de la nefrona. Acá el daño en la renal va a estar acá, en nuestro aparato más importante va a ser la lesión. ¿Y dónde lo que va a lesionar para que le fulmine al riñón? Las enfermedades, para que yo diga que hay una injuria renal aguda renal, ¿dónde les parece que va a dañar? ¿El glomérulo o el túbulo? Puede dañar el glomérulo, esa membrana basal que nosotros estudiamos en la clase pasada, pero las más frecuentes no son las que dañan el glomérulo, sino el túbulo. Por eso se llama necrosis tubular aguda. Y les pongo este nombre porque a esta necrosis tubular aguda ustedes tienen que tenerle miedísimo. Si ustedes llegan a hacer el diagnóstico de necrosis tubular aguda, significa que toda tu red de túbulo se fundió y probablemente ya no le sales. Por más que tu glomérulo esté funcionando, esa red de túbulos tenía una función específica. Entonces, si hay una necrosis tubular aguda, la capa de células del túbulo está haciendo apoptosis. ¿Sí? Entonces, acá la lesión renal aguda, para que se produzca una necrosis tubular aguda, tienen que ser tóxicos, ¿sí? Lo que vengan a causar esa lesión renal aguda. ¿Qué, por ejemplo, puede venir a causar una necrosis del túbulo? Ejemplos que ustedes se puedan imaginar. Es como si fuera una lesión específica que se tiró una bomba ahí en el riñón. ¿Qué puede ser? Los antibióticos. Los antibióticos son los primeros que nosotros utilizamos y que sí o sí, cuando vayan a dar farmacología, no existe un medicamento que no tenga un efecto colateral. Y a mí me va a parecer chistoso, pero yo hasta para tomar un ibuprofeno, yo espero. ¿Por qué? Porque yo sé que me va a hacer bien, pero ¿por qué no dejo más que mi cuerpo compense? Espero nomás un poquitito que agregarle algo tóxico a mi riñón, porque hasta los ibuprofenos son tóxicos para los riñones, y más todavía los antibióticos. Entonces los antibióticos pueden hacer que haya una necrosis tubular aguda. Y de los antibióticos más importantes que necesito que se recuerden que son
tomar cuidado está la colistina, que son los de más amplio espectro. Probablemente no escucharon todavía lo de estos antibióticos. La vancomicina, no sé si ya escucharon de la vancomicina. La colistina no creo. Generalmente usamos en terapia intensiva, nomás luego cuando los problemas son multiresistentes, pero nuestra última opción, porque nosotros sabemos que puede desencadenar una necrosis tubular aguda y en vez de salvar al paciente, es confundir el tratamiento. Entonces, la colistina, la vancomicina, la mayoría de los antibióticos tienen sus efectos colaterales. Para los que tenemos que tener en relación a la colistina y la vancomicina, que son los más neurotóxicos. También está la piperacillina tazobactam o piperatazo, que también es nefrotóxico, y si combinamos con vancomicina es peor porque son dos nefrotóxicos. Otra de los nefrotóxicos importantes que no son medicamentos, que puede ser. ¿Ustedes saben lo que está bien? Algunos sí. No vieron todavía accidentes por dictadura de serpiente. Esos son los más nefrotóxicos que pueden haber, porque ellos liberan toxinas. Van a haber muchísimos. Yo, por ejemplo, me voy a Uruguaya en el hospital hospital en una Guasuque, en una zona, son 16 kilómetros nomás, pero es muy dura. Entonces hay muchísimo en Mallorquín, Oleari, que son los distintos sistemas aledaños, y también hay muchísimos accidentes ofídicos le llamamos nosotros. Ahora no sabemos específicamente, porque hay otra vez especies de serpientes. Entonces, todas las serpientes liberan toxinas y son súper nefrotóxicos y vienen y atacan específicamente al túbulo, a la red de túbulos. Entonces, las toxinas también forman parte de las sustancias que pueden causar una injuria renal aguda renal. ¿Sí? Eso tenemos la prerrenal, la renal y la postrenal. Estas son las más frecuentes. La necrosis tubular aguda es la más frecuente en el 75% de los casos de la intraparenquimatosa, también se le llama la renal. Y luego está la clasificación postrenal. ¿Sí? La postrenal significa que el problema no está en el riñón, ni no está en las arterias ni en las venas. Acá el problema está donde va a estar. Puede ser en el uréter, puede ser en la vejiga o puede ser en la uretra. ¿Sí? Ya no es acá el problema. Le olvidamos acá a nuestro riñón, el problema es de acá, donde viene pipilla. Entonces, la causa más frecuente de la postrenal puede ser un cálculo enclavado en tu uréter. Ese cálculo enclavado en el uréter, ¿qué va a hacer? Va a hacer una presión en el uréter. Y esa presión en el uréter va a hacer una hidronefrosis. No sé si ya escucharon hablar de la hidronefrosis, que es el aumento del tamaño del riñón que todavía puede ser compensado. Significa que algo está obstruyendo el camino de la orina, por eso hay una presión gigante que el riñón intenta todavía compensar y empieza a hacer hipertrofia. A eso se le llama hidronefrosis. Entonces, a la hidronefrosis, ¿yo puedo compensar? Sí puedo compensar. Yo saco este cálculo y esto va a poder otra vez volver a la normalidad. Pero depende del estadio. Porque la hidronefrosis se clasifica otra vez en estadio 1, estadio 2 y estadio 3, que es el más alterado ya. ¿Sí? ¿Qué más puede hacer que se obstruya la vía si no es este cálculo? ¿Qué puede ser? Porque si es este cálculo, probablemente solo este riñón esté afectado y solamente este riñón va a disminuir su tasa de filtración glomerular, pero si yo le pido un laboratorio, probablemente su creatinina esté normal. ¿Por qué? Porque este riñón compensa el cargado. Entonces, otra cosa, puede ser cálculos bilaterales, puede ser. Hay gente que tiene cálculos. ¿Qué más puede ser? Puede ser un tumor de vejiga, puede ser un tumor de vejiga que esté comprimiendo todo aquí y hace que retroceda toda la orina que se estaba formando. ¿Y qué pasa con esa presión de la orina que se estaba formando?
llega hasta la red de túbulos, ¿sí? Y esa presión causa también una presión gigante en la red de túbulos. ¿Y qué hace? Hace que las células se epitelicen y empiecen a hacer apoptosis. Entonces, esta es la injuria renal aguda o renal. Entonces, puede ser un tumor de vejiga, puede ser. Y una de las causas muy frecuentes que ustedes van a ver en los hospitales es la hiperplasia prostática. La próstata en mayores de 40 años es la causa más frecuente en el sexo masculino de injuria renal aguda postrenal. Y es la única que vos tenés una creatinina de 20, una urea de 600, le colocas una sonda y en 5 días creatinina normal. Muy rápido recuperan porque vos resuelves la obstrucción y mejora su urea y su creatinina. Entonces tenemos 3 tipos de injuria renal aguda: la prerrenal, la renal y la postrenal. Y depende otra vez de cada uno para tratar. Supongamos que nuestra injuria renal aguda sea prerrenal y sea por un shock hipovolémico. ¿Cómo tratamos? La fractura de fémur que dijimos, ¿cómo vamos a tratar? Obviamente no la vamos a parar primero porque ese es lo secundario. La fractura a mí me interesa nada. En el momento en que yo estoy frente a un shock hipovolémico, eso pasa a ser secundario. No olvido mi fractura, acá lo que tengo que ver es volemia. Entonces yo estoy frente a un shock hipovolémico. El paciente está con 80-50 de presión arterial. ¿Qué hago? Que está en la urgencia, tiene este paciente y tiene que compensarle para que el traumatólogo entre a cirugía. Yo no sé todavía si su hemoglobina bajó y cuánto perdió de sangre, pero calculo que sea 0.5 a 1 litro por el que perdió. ¿Qué hago primero? Necesito volemia. ¿Cómo hago volemia? Si necesito líquido, ¿qué le doy? Líquidos, sueros. Y ahí está. Bueno, los sueros se clasifican otra vez. No sé si ustedes ya están familiarizados. Que hay un suero fisiológico, 0.9%. Hay otro suero que se llama suero de lactato, donde su mayor proporción es lactato. Hay otro suero que se llama suero glucosado. También puedo hacer albumina. Y también puedo hacer sangre. El paciente está sangrando. Ustedes están en un shock hipovolémico 80-50. ¿Qué le hago primero? ¿Sangre o suero? Ustedes no saben su identificación. Pero le puedo enviar un cero negativo, que hay para todos. ¿Qué hacen primero? ¿Suero o sangre? Suero primero que vamos a tener disponible. Entonces, doble vía tu paciente, 2 vías gigantes, con el catéter más grande que tengas, que es el número 18, y van a ver ustedes que las licenciadas tienen luego un microondas ahí, al ladito. Ponen ya su suelito y calientan, porque no tiene que ser frío, porque el frío empeora la hipotensión, entonces le ponen tibio. Tiran su suelito y ya le enviamos por doble vía, tanto derecho como izquierdo, hasta que nosotros consigamos su tipificación como flash y ahí recién podamos mostrar el sangre. ¿Sí? Entonces, lo primero que van a hacer es volemia. Lo que puedan hacer de líquido, generalmente le cargamos 3 a 5 litros de suero. ¿Sí? Mientras conseguimos nuestra sangre, entonces nosotros ya le hacemos líquido, suero. ¿Sí? Entonces el tratamiento en la prerrenal depende de la etiología. Si es un shock hipovolémico, igual le vamos a poner suero. Ahora bien, es un shock anafiláctico. El paciente está con un cuadro de alergia severa y hace un shock anafiláctico. Todo un paciente que es en especial con retraso cognitivo y tiene como 22 años y es alérgico a los aires, pero yo no sé por qué él consume igualmente.
pasa con el shock anafiláctico? También causa hipotensión. Acá entonces nuestro tratamiento de nuestra injuria renal aguda no va a ser líquidos, ¿sí? ¿Cómo vamos a tratar el shock anafiláctico si tiene hipotensión? El problema es la reacción alérgica, pero el paciente está en shock. ¿Qué voy a hacer? Él no necesita líquido, no hay pérdida de líquido, no hay sangrado. Hay existen medicamentos que aumentan la presión arterial. ¿Cuáles son esos medicamentos más efectivos? ¿Alguien alérgico? ¿No? ¿Nadie es alérgico? ¿No tiene dosis de adrenalina por ahí? La mayoría de los pacientes que tienen alergias graves y que hacen anafilaxia tienen dosis de adrenalina, sí, eso te limita con ellos. Entonces, para aumentar la presión en un shock anafiláctico se usa adrenalina. No usamos líquidos, sino que adrenalina. O sea, medicamentos que tienen poder vasoconstrictor, entonces hace una vasoconstricción y aumenta otra vez la presión. ¿Sí? Entonces acá el tratamiento va a ser diferente. Ahora nos vamos a la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo tratamos si un paciente tiene insuficiencia cardíaca y también está con una injuria renal aguda prerrenal y está hipotenso? No llega sangre al riñón y mi corazón está fallando. ¿Qué hago acá? Acá no necesita tampoco líquido. El problema no es volumen. ¿Qué es el problema? La presión. Si yo aumento la presión, esa presión que yo aumente y le doy fuerza a mi corazón para que salga con más fuerza la sangre, va a llegar con más fuerza al riñón y mi riñón va a tener líquido para filtrar. Entonces lo que acá yo necesito es aumentar la presión, pero ¿cómo yo voy a aumentar la presión? Aumentando la fuerza de contracción de mi corazón. ¿Y cómo aumento esa fuerza de contracción del corazón? ¿Qué le doy? Inotrópicos. Inotrópicos. Los inotrópicos son los que aumentan la fuerza de contracción del corazón, por lo tanto le doy más y más fuerza y me va a llegar más sangre a mi riñón. Entonces ese va a ser el tratamiento en el caso de que sea una insuficiencia cardíaca. Vamos a ver cada uno cómo se distribuye otra vez. Eso es algo que no puedan entender la clasificación del prerrenal. Los inhibidores del COP, AINES y ECA-IARA2. ¿Sí? Ya explicamos por qué, porque en realidad lo que liberan aquí son las prostaglandinas que se van a actuar en las arteriolas del riñón. ¿Sí? Lo mismo acá, insuficiencia renal aguda prerrenal, dentro de la renal hay que diferenciar otra vez. El parénquima renal tiene varias estructuras. Dijimos el glomérulo, túbulo, pero también hay un intersticio. ¿Sí? Entonces puede afectar. Si afecta al túbulo se va a llamar enfermedad tubular aguda. Si afecta al intersticio, las patologías se denominan nefritis intersticiales. ¿Sí? Y también puede afectar al glomérulo. Y cuando afecta al glomérulo es también más grave. ¿Sí? Los tres entonces. Tubular puede afectar a los túbulos, al intersticio o al propio glomérulo. Dentro de la renal, de la necrosis tubular aguda, puede ser por isquemia en un 50% y por toxinas. Ahí mencionamos los diferentes tipos de toxinas y los medicamentos. Entonces la necrosis tubular aguda es la más frecuente en un 75% de las causas intrínsecas o renales. Lo mismo acá, puede ser por isquemia o tóxicos, lesión tubular, una necrosis tubular aguda, 75 hasta 80%, puede ser por tóxicos exógenos, antimicrobianos, quimioterápicos, AINES, tóxicos endógenos como la mioglobina, ácido úrico,
y la necrosis tubular isquémica por hipoperfusión prolongada. Eso quiere decir que la injuria renal prerrenal que se prolongó en el tiempo hizo una isquemia porque no tenía sangre, ¿sí? Y la que afecta al intersticio puede ser una hipertensión arterial maligna, vasculitis y glomerulopatía. Vasculitis son las inflamaciones de la mayoría de los vasos sanguíneos del cuerpo, ¿sí? Generalmente son autoinmunes. Entonces, una afectación de los vasos sanguíneos también puede ser una injuria renal aguda renal porque afecta el parénquima renal. Y acá está el mecanismo fisiopatológico de la necrosis tubular aguda, que es la más frecuente, en un 75-80% de equilibrio. Lo que ocurre acá, por ejemplo, si hay una obstrucción, no sé si viene aquí, que hay entonces un aumento de la presión y hay una filtración retrógrada, y esa filtración retrógrada hace que el epitelio del túbulo se empiece a degradar y todo ese detritus que se elimina ahí se va y obstruye todo el canal, ¿sí?, del túbulo. Supónganse que este es el túbulo controlado proximal, entonces el túbulo controlado proximal se queda dañado, obstruido, y hay entonces una filtración retrógrada y ocurre la necrosis. Todas estas células que están aquí epitelizando todo el túbulo empiezan a necrosar y sufren apoptosis. Ya mencionamos. Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas. ¿Cómo el paciente va a manifestar si tiene una injuria renal aguda, prerrenal, renal o posrenal? La prerrenal, el primer síntoma, siempre cuando hay déficit de líquido en el cuerpo, dijimos que era la sed, el mecanismo, se desencadena el mecanismo de la sed, ¿sí? Después va a haber una hipotensión ortostática y como compensación ya puede haber una taquicardia, ¿sí? Puede haber sequedad de glucosa, sequedad de labios, también una turgencia cutánea disminuida y una disminución también de la sudoración axilar. O sea que el cuerpo intenta compensar y hace que no sude porque es lo que necesita líquido en otra región, ¿sí? Entonces el primer síntoma de una deshidratación, ¿cuál es? Sed. Después puede ser una hipotensión, pero ahí la deshidratación ya es moderada. Taquicardia también ya es una deshidratación moderada. Si hay solo sed, es una deshidratación de tipo leve, ¿sí? Consumo agua y eso va a mejorar. La posrenal. La posrenal dijimos que era por una obstrucción urinaria. La obstrucción puede estar a nivel ureteral, puede estar en el cuello vesical o uretral, ¿sí? Obstrucción ureteral, pueden ser cálculos, que son las causas más frecuentes, coágulos, edema. Dentro de las extraureterales puede haber tumores, abscesos que comprimen el uréter, hematoma, ascitis también. El embarazo comprime los uréteres, por eso las pacientes embarazaditas orinan frecuentemente, porque comprimen tanto la vejiga como también los uréteres, y son más propensas también a sufrir infecciones urinarias por esa compresión. La obstrucción del cuello vesical puede ser un carcinoma de vejiga, una obstrucción uretral con una estenosis, una válvula de la uretra posterior. Ya tuve pacientes con estenosis uretral por sondaje vesical, o sea, le habrán sondado con sondita y eso hizo una fibrosis y se quedan con estenosis y después hacen una injuria aguda posrenal. ¿Cómo resolvemos eso? Si, por ejemplo, tiene una estenosis uretral, hay que hacer una cirugía correctiva. El conducto de la uretra, para que eso se normalice y para que nuestro perfil renal también mejore. Bueno, ¿cómo se presentan los pacientes con injuria renal posrenal? Si es, por ejemplo, una obstrucción, pueden presentar un dolor suprapúbico o en fosa renal intensa. Puede haber un dolor de tipo cólico en fosa renal que irradia la ingle. Si este es el dolor típico del dolor cólico renal, dolor cólico en fosa renal y que irradia hacia las partes íntimas.
Entonces es característico. Si el paciente le refiere este síntoma, probablemente sea un cólico renal, una litiasis renal. También hay oliguria, hay una sobrehidratación, porque el paciente empieza a orinar poco, entonces empieza a edematizar, hay un aumento en la urea y creatinina en sangre, hay una acidosis metabólica, porque toda esa red de túbulos hacía que se elimine el bicarbonato, entonces ya no ocurre esa eliminación de ácidos, de amonio. Entonces hay una acidosis metabólica, puede también haber anemia y puede también haber coágulos rápidos. Entonces esas son las manifestaciones clínicas más importantes que puede haber. Y ya empiezan a haber las alteraciones hidroelectrolíticas. Ya puede haber una hiperpotasemia, una hiperfosfatemia, hipermagnesemia y también hipocalcemia. En las enfermedades renales, tanto agudas como crónicas, tienen que siempre conocer la hiperpotasemia, que es el desequilibrio hidroelectrolítico más frecuente en las vías renales, tanto agudas como crónicas. Entonces, manejar la hiperpotasemia es importantísimo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué le vamos a pedir al paciente que sospechamos una injuria renal aguda? Todo lo que dijimos hasta ahora, ¿qué le pedimos? Lo primero que le van a pedir, ¿qué es? Antes de eso, ¿qué van a medir? Diuresis. Siempre miran primero diuresis. Si ustedes tienen la hoja de enfermería, es como un panfleto y se miden los signos vitales cada 4 o 6 horas. Eso depende de cómo le indica el médico. Pero hay un estándar, generalmente es cada 6 horas. Y ahí te pone la presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación y abajito te pone diuresis. Si ustedes ven que el paciente a la mañana orinó 500, pero al mediodía, que es su segundo control, ya orinó 200, le tiene que llamar la atención. Porque recibe la misma hidratación durante todo el día, entonces ahí ya hay un descenso de la diuresis. Lo primero que tienen que mirar es descenso de diuresis. Y después nos vamos a los marcadores laboratoriales. Ahí sí le puedo pedir. ¿Qué le voy a pedir? Urea y creatinina. ¿Sí? Aquí también me interesa parte de la urea y creatinina. Ahora que dijimos que puede haber desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base. ¿Qué le pido más? Ya sé que descendió la diuresis, ya tengo un factor para hacer el diagnóstico de injuria renal aguda. Ya le pedí su urea y creatinina. ¿Qué le puedo pedir más? Electrolitos, específicamente sodio, potasio, que es interesantísimo, y le pido una gasometría, ¿sí? Porque yo necesito ver la acidez de la sangre. Si la sangre está ácida, significa que algo pasó en el riñón, ¿sí? Algo está ahí en la red de túbulos que no está eliminando los amonios suficientes en el túbulo controlado distal, proximal, hacia el gen colector. Entonces se está acumulando esos hidrogeniones y está haciendo que mi sangre se vuelva ácida. Entonces esos son los elementos que ustedes tienen que pedir: urea, creatinina, electrolitos. En electrolitos, si ustedes solamente ponen electrolitos, le van a medir sodio, potasio, cloro. Si ustedes quieren más que sodio, potasio, cloro, especifiquen calcio, magnesio, si ustedes quieren saber otro tipo de electrolitos, ¿sí? Pero si ustedes ponen solo electrolitos, se entienden esos tres nomás. Y la gasometría, que puede ser venosa o arterial. Entonces, para el diagnóstico laboratorial, siempre pedimos la creatinina, que se eleva en las 24 a 48 horas. Que también podemos pedir imágenes lógicos que vamos a pedir. Una ecografía. Acá nuestro buen estándar para el diagnóstico de injuria renal aguda o crónica va a ser nuestra ecografía. Entonces ya tengo mis estudios laboratoriales, siempre sean metódicos, pidan todos esos estudios laboratoriales, miren todo. Bueno, ahora voy a pedir un estudio de imagen y pido una ecografía y miro mi ecografía que me informa. Si hay un cálculo ureteral derecho, tanto izquierdo, ahí entonces yo voy a tratar, ¿cómo voy a tratar? Voy a tratar de sacar ese cálculo, ¿sí? Y así para ir guiando. Entonces eso es lo que me va a servir. ¿Quién más? Y la biopsia renal. La biopsia renal se reserva en caso de que yo no pueda llegar al diagnóstico. De las 3 causas, renal, prerrenal, renal y postrenal, ¿cuál es la que puedo llegar a biopsia?
la renal, la intraparenquimatosa, porque yo tengo que poner en el microscopio parte del riñón para que yo pueda mirar y decir, mira un poco, hay una necrosis tubular aguda, acá está necrosando el túbulo contornado binotal, ¿sí? Entonces la biopsia renal se reserva para casos específicos en que yo no pueda llegar al diagnóstico con imágenes, ya sea ecografía, urotomografía o resonancia magnética. No pude llegar al diagnóstico, ahí le pido una biopsia renal, porque la biopsia renal ya es algo cruento, algo que yo voy a invadirle al paciente, y aparte que no es fácil de conseguir una biopsia renal. Porque tengo que saber específicamente también qué estoy buscando. ¿En qué caso entonces vamos a pedir biopsia renal? Cuando haya una glomerulonefritis, una inflamación tanto del glomérulo o del parénquima, que yo necesite saber por qué se produjo esa glomerulonefritis, la vasculitis, que es generalmente autoinmune, en el síndrome hemolítico urémico, en la púrpura trombocitopénica idiopática o las nefritis intersticiales alérgicas. O sea, son casos muy raros y generalmente la mayoría son autoinmunes, y yo necesito entonces saber el diagnóstico específico de por qué falla mi riñón. No encontré cálculo, no encontré próstata, no estaba hipotenso mi paciente, no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene insuficiencia hepática y no sé cuál es la causa. Ahí recién yo pido una biopsia renal, ¿sí? Aparte, para que se haga una biopsia renal, se tiene que irse hasta Asunción. ¿Cuáles son las complicaciones posibles? Ahí ustedes ya me van a decir cuáles pueden ser las complicaciones. ¿Cómo se complica una injuria renal aguda? Si fallan nuestros riñones, ¿a qué vamos a llegar después? Si el riñón se encarga de eliminar líquido, ¿qué le va a pasar al paciente? Va a entrar en ataxia. No va a orinar, sobre todo su riñón. ¿Dónde se elimina el líquido? Se queda con el cuerpo y el paciente se empieza a hinchar. Entonces ahí va a empezar a aparecer la sobrecarga de volumen intravascular. Hay alteraciones hidroelectrolíticas, mi red de túbulos no funciona. Entonces en los túbulos no van a poder haber el intercambio sodio-potasio que yo dije, que se iba a eliminar sodio en el túbulo contornado distal y que se iba a reabsorber sodio en el túbulo contornado proximal, y agua también se iba a reabsorber en el túbulo contornado, pero lastimosamente no funciona mi túbulo. Entonces empieza a haber hiponatremia, empieza a haber hiperpotasemia, empieza a haber hiperfosfatemia, hipermagnesemia y acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque mi túbulo no pudo eliminar los hidrogenios. En cada porción del túbulo que dijimos que se eliminaba amonio y hidrogeniones. Entonces no se eliminó esos hidrogeniones, ¿qué pasa? Se va a todita la sangre. Se queda todo estancado en la sangre y causa una acidosis metabólica. Y el cuerpo, intentando compensar esa acidosis metabólica, ¿qué hace con la respiración? Empieza a entrar taquicardia por el paciente. Me parece que está con una insuficiencia respiratoria aguda, pero en realidad es acidosis, ¿sí? El cuerpo está intentando compensar. Y ustedes saben que el paciente que tiene una acidosis metabólica tiene un aliento característico, luego parece ácido, tipo parece cetona, parece manzana podrida. Ese es el aliento de la acidosis metabólica. Van a oler ustedes el aliento a acidosis metabólica del paciente cuando empieza a tener una injuria renal aguda y está súper acidótico. Y por último, si esto no llegamos a solucionar nuestra injuria renal aguda, llegamos a algo que se llama síndrome urémico. El síndrome urémico van a escuchar muchísimo. ¿Y qué es lo que es el síndrome urémico? ¿Qué es lo que se eleva ahí? Urea. ¿Y qué hace la urea? Es un desecho tóxico. Y si se empieza a acumular en el organismo, en el encéfalo, ¿qué va a hacer con el paciente si se acumula urea en el encéfalo? Son dolencias como el paciente se duele porque tiene una sustancia tóxica ahí, no se despierta más. Y vienen los pacientes y te dicen, doctora, no comen más, no se despiertan más, yo le sacudo pero él no se despierta. Eso es síndrome urémico, porque la urea está tan elevada que hace que deprima el nivel del sensorio que el paciente esté en coma, ¿sí? Entonces el síndrome urémico se caracteriza por alteración del estado de la conciencia y aparte de eso empiezan a presentar dolor abdominal y vómitos persistentes. Y no puede comer, hay una intolerancia digestiva, ¿sí?
¿sí? El paciente no puede comer nada, come, vomita, come, vomita. Entonces acá hacemos un síndrome clínico. Se va a ir el paciente con oliguria, descenso de diuresis, somnolencia, y aparte de eso, si es que le dan comida y logra comer, vómitos persistentes e intolerancia. Y en algunos casos le pica todo, la piel se va con escarchas urémicas, se llama, cuando se deposita también parte de los desechos de la urea en la piel, causa una comezón intensa. Y van a ver que los pacientes renales tienen una piel como si fuera amarillo terrosa, como tierra, y aparte de eso tienen todas lesiones en piel. Eso es por el depósito de la urea, ¿sí? Y eso es también parte del síndrome urémico. Entonces, si el paciente se va, ustedes le miran a la artroscopía, ya ven que tiene una palidez terrosa, está algo así decaidito, está hinchado en la nasarca, le hacen la pregunta, está con oliguria. Entonces eso ya es hipovomita, eso es síndrome urémico. ¿Y cómo vamos a tratar el síndrome urémico? ¿Qué hacemos? Mis riñones no funcionan. Entonces esa es mi última opción. Puedo intentar bajar la sobrecarga, el edema. ¿Qué les voy a dar? Diuréticos. Puede ser que responda el riñón, y si no responde porque está fallando, ahí mi única opción es diálisis. Entonces ahí existen criterios que ustedes tienen que saber de diálisis de urgencia, y uno de ellos es la hipervolemia que no responde a diuréticos. El paciente está edematizado, edema generalizado, le doy diurético, no responde, y bueno, diálisis. Hay una hiperpotasemia refractaria, yo intento corregir con medicamentos, no mejora. Hiperpotasemia refractaria es indicación de diálisis de urgencia. Gente, se pregunta de examen para acá y para toda la vida, para la residencia, para todo. Indicaciones de diálisis de urgencia: sobrecarga de volumen, hipervolemia persistente, hiperpotasemia refractaria al tratamiento y acidosis metabólica refractaria y anuria son las indicaciones principales de diálisis de urgencia. O sea, ahí yo no tengo la opción, mi paciente no orina, ¿y cómo lo voy a eliminar? No puedo, entonces me voy a diálisis. Y ahora hay varios tipos de diálisis, hay hemodiálisis y también hay diálisis peritoneal, pero eso ya es parte de la evaluación del subespecialista, que es un nefrólogo. Él ya se encarga de ver si este paciente es indicativo para hacer una diálisis peritoneal o si es para hemodiálisis. Pero si tiene una urgencia es hemodiálisis. Bueno, y otra de las complicaciones importantísimas de la injuria renal aguda son las arritmias. ¿Por qué? Ustedes saben que los electrolitos son súper importantes. Y yo siempre relaciono un electrolito con un área en específico. El potasio, el corazón depende del potasio. Significa que si hay un desequilibrio del potasio, el corazón no se contrae y sufre una arritmia. Entonces, si yo tengo una hiperpotasemia, el paciente puede ser una fibrilación ventricular y hacer un paro cardíaco. Entonces, esa es una complicación también de la injuria renal aguda cuando yo no resuelvo el desequilibrio hidroelectrolítico. También puede haber infartos, sí, puede haber infartos, puede haber pericarditis porque se acumula también urea. Si se acumula en el encéfalo, se acumula en cualquier parte de la urea. Y la urea también se puede acumular a nivel de las capas del corazón en la pericarditis, generando una pericarditis. Y también puede hacer un derrame pericárdico, ese exceso de volumen que yo no puedo eliminar por la orina, se va y también se acumula dentro del pericardio y hacer un derrame pericárdico. Estas son complicaciones avanzadas de la injuria renal aguda cuando yo no logro compensar, ¿sí? Y muchas cosas también, o sea, muchas veces también se ven las úlceras, el sangrado. Paciente con enfermedad renal aguda que sufren hemorragias digestivas agudas, que son las úlceras de estrés o úlceras de Kurlin, que seguramente van a mencionar también en cirugía.
que son las úlceras que no estaban en esas úlceras, pero por el estrés físico importantísimo y por la liberación de catecolaminas, intentando compensar el organismo, hace un daño a nivel de la capa del estómago y crea las úlceras de estrés o mercurio, ¿sí? Estas son complicaciones raras, pero sí se ven. Lo mismo acá. Y el tratamiento. Tratamiento más o menos mencionamos nomás, porque no es parte del protocolo que ustedes sepan todavía el tratamiento. Bueno, en la prerrenal que hacemos, resolvemos la causa que causó principalmente el trastorno hemodinámico primario. Si hay una hipotensión, recargamos líquido como dijimos. En la postrenal resolvemos la obstrucción. Si hay un cálculo, sacamos el cálculo. Si hay una próstata aumentada de tamaño, sacamos esa próstata o colocamos una sonda vesical al menos para paliar eso. Y esos son los tratamientos específicos. Ahora, si es que yo no logro identificar un tratamiento específico en mi paciente que está con una injuria renal que no mejora, ahí mi tratamiento va a ser la diálisis. Al final, todas estas complicaciones llegan a la